Esto. Y vamos a ver este límite cuando x tiende a A del logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de A entre x menos A. A ver, voy a tomar nota para hacerlo aparte. Logaritmo natural de x menos logaritmo natural de A entre x menos A. El límite cuando x tiende a A. Ok. Bueno. Z es igual a x menos A. Bueno. X menos A. Vamos a compartir una pizarra. Vamos a hacerlo aquí. Este logaritmo, que es, a ver, pero logaritmo natural de x menos logaritmo natural de A entre x menos A. A esta función vamos a calcularle el límite cuando x tiende a A. Y habíamos dicho, permítanme que... Bueno, vamos a llamarle a una nueva variable z como x menos A. Y entonces, si yo calculo esto por simple sustitución, pues queda el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de A entre A menos A, lo cual es 0 entre 0, una franca indeterminación. 0 entre 0, lo cual es una indeterminación. Entonces, vamos a hacer un cambio de variable en donde z sea igual a x menos a. Por lo tanto, si z es igual a x menos a, aquí en este límite vamos a sustituir todo lo que tenga que ver con x en términos de z. Es decir, si x menos a es z, pues aquí abajo esto sería z. Ahora, para sustituir aquí arriba el logaritmo natural, tengo que despejar x. Si z es igual a x menos a, entonces z más a, pasando la a sumando, sería igual a x. Y entonces lo que tengo aquí es el logaritmo natural de x. El logaritmo natural de x es z más a menos el logaritmo natural de a. Y ahora observen una cosa. Si x, aquí la situación de el límite es que x está tendiendo a a. Esto implicaría que z a qué tiende. Si x está tendiendo a a, conforme x se vaya aproximando a este valor a, z a qué se va a ir aproximando, díganmelo. Cero. A cero, exacto. Que si esta x es cada vez más próxima a, pues
esto es cada vez más próximo a cero. Entonces z tiende a cero. ¿Hay alguien que no entienda eso? ¿No? Bueno. A mí no me quedó muy claro, maestro. Sí, mire, z es x menos a. Así definía z, x menos a. Entonces, ¿qué pasa si x es próxima a? Pues esto sería próximo a cero, ¿sí o no? Si x es muy cercana a, esta resta va a ser muy cercana a cero. ¿No me entiende? Ya, gracias. Ok. Entonces, esto va a ser, conforme x se aproxime a, lo que va a pasar es que z se va a aproximar a cero. Entonces, aquí tenemos el límite cuando z tiende a cero del logaritmo natural de z más a menos el logaritmo natural de a entre z. Aprovechando la segunda propiedad de los logaritmos, que dice que el logaritmo natural de un cociente, en este caso, el cociente z más a entre a, el logaritmo natural de una división es el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Entonces, esta diferencia la reemplazo por el logaritmo natural de este cociente, basándome en la segunda propiedad de los logaritmos sobre z. Bueno, esto va a ser el límite cuando z tiende a 0 de el logaritmo natural de ¿qué? Z entre a, pues es eso, z entre a. A entre a es 1. Y aquí tengo z. Bueno, esto es igual al límite cuando z tiende a 0. Del logaritmo natural, ahora voy a ponerlo así, miren, 1 más z entre a, que es lo mismo que z entre a más 1, entre z. Y para que me quede la misma variable arriba que abajo, esto lo voy a dividir por a, pero al dividirlo por a, también lo multiplico por a para no alterarlo. Y entonces puedo factorizar este quebrado. En el quebrado, bueno, desde luego aquí el límite cuando z tiende a 0. En el quebrado, este quebrado lo voy a factorizar así. 1 entre a por el logaritmo natural de 1 más z entre a sobre z entre a. Simplemente factoricé este quebrado. Observen que 1 por el logaritmo natural de 1 más z entre a, pues es logaritmo natural de 1 más z entre a, y a por el denominador z entre a, pues es esto que está aquí. Lo factoricé simplemente. Ahora el término 1 entre a no depende de z. Al no depender de z, como no se va a ver alterado por el límite cuando z tiende a 0, puedo sacarlo del límite y queda 1 entre a por el límite cuando z tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más z entre a sobre z entre a. Ahora, si z tiende a 0, z entre a, ¿qué tendrá?
Si la z se está aproximando a 0, va a implicar que z entre ¿a qué se va a aproximar? La z se está aproximando a 0, entonces la z que se está aproximando a 0 entre un número cualquiera, ¿a qué se aproxima? ¿A 0? A 0, efectivamente, a 0. Vamos a llamarle a esta z entre alfa. Puede ser otro cambio de variable, alfa. Y aquí, esto me va a quedar 1 entre a. Por el límite, cuando alfa tiende a, vamos a ver a qué tiende alfa. Del logaritmo natural de 1 más z entre a es alfa. Cambio z entre a por alfa. Entre z entre a, entre alfa. Si z tiende a 0, alfa, que es z entre a, también tiende a 0. Entonces da lo mismo aquí poner alfa tiende a 0. Esto es 1 entre a. Por el límite, cuando alfa tiende a 0 de. Este quebrado lo voy a expresar así, 1 entre alfa por el logaritmo natural de 1 más alfa. Y este 1 entre alfa, aprovechando la tercera propiedad de los logaritmos, va a ser 1 entre a por el límite cuando alfa tiende a 0 del logaritmo natural de 1 más alfa al exponente 1 entre alfa. Esto va a ser 1 entre a. Como alfa tiende a 0, puedo intercambiar el logaritmo con el límite, porque esto finalmente va a hacer que este número y este número se aproximen a 0. Y me queda el logaritmo natural del límite cuando alfa tiende a 0 de 1 más alfa a la 1 entre alfa. Y esto va a ser igual a 1 entre a por el logaritmo natural de ¿qué? Este límite, ¿cuánto vale? Este límite es, por definición, el número e. Ahora dígame alguien, ¿cuál es el logaritmo natural de e? ¿No? 1. Lo cual es 1 entre a. Y ya calculé el límite. Este límite, este que está aquí, cuando x tiende a 0, va a ser 1 entre a. En conclusión, el límite. Cuando x tiende a del logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de a entre x menos a va a ser igual a 1 entre a. Y aquí están todos los pasos. No sé si quieran tomarle captura. Aquí estoy desarrollando todo. Y el cambio de variable inicial que hicimos fue x igual a x menos z igual a x menos a. Esto me permite visualizar el logaritmo de esta manera, hacer el cociente e ir construyendo el número e.
Bueno, en general estos límites son los más complicados porque hay que ir armando el rompecabezas y sobre todo son muy aplicables cuando hay logaritmos naturales. Bueno, este es el límite que vamos a ver, el último límite que vamos a ver de sustitución. Ustedes en la página que yo les dejé, bueno, más bien en el Google Classroom que tienen asignado, allí hay varias ligas para que ustedes puedan ver más videos en donde se aplica la sustitución o el cambio de variable. ¿Le van a tomar captura? Sí, profe. Ya, profe, gracias. Muy bien. Ahora, esto mismo, pues estaba aquí, es el último el que está aquí. Aquí, todo esto está aquí. Igualito. Bien, pues ahora vamos a ver la última parte que se llama límites laterales y continuidad. Concentrémonos en esta función. Yo defino esta función como la función x menos a si x es mayor que 1 y x más a si x es menor o igual a 1. Es decir, que esta función a todos los valores de x más grandes que 1 calcula su imagen mediante esta regla. Y a ver, perdón, ya. Entonces, esta función calcula las imágenes. Para los valores de x más grandes que 1, aplica esta regla. Pero para los valores más chicos o iguales que 1, aplica esta regla. Por ejemplo, a 2, ¿cuál le aplicaría? ¿La de arriba o la de abajo? Díganme De ustedes. arriba. La de arriba. A 3, ¿cuál le aplicaría? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba. A 0, ¿cuál le aplicaría? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. A 1, La de abajo. la de abajo. Entonces, si nosotros hacemos la gráfica en esta situación, a los valores más grandes que 1, les aplicamos esta, resultaría una gráfica como la que está aquí. Sería una línea recta como la que está aquí. Si aplicamos a los valores de x más chicos que 1, menores o iguales que 1, la regla de abajo, lo que queda es esta que está aquí. Este es el resultado, esta es la gráfica de esta función. A los más grandes que 1, o sea, los que están a la derecha de 1, se les aplica la de arriba. A los que están más abajo de 1, menores o iguales que 1, es decir, a la izquierda de 1, e incluso el 1, se les aplica esta regla, lo cual me da una gráfica como esta. Es decir, la gráfica de esta función está hecha de dos piezas. Esta, que se le aplicó a los valores mayores que 1, y esta otra, que se le aplicó a los valores menores o iguales a 1. Bueno, una vez haciendo la gráfica, observamos que exactamente en 1 la gráfica queda interrumpida, así como lo estamos marcando aquí con esta línea punteada. Quedó interrumpida. Allí presenta una rotura la gráfica. Y esa rotura que presenta la gráfica es motivada porque por un concepto nuevo que ahorita les voy a dar, que son los límites laterales.
Bueno, a ver, el límite de esta función cuando x tiende a 1 por la izquierda, este pseudoexponente que es un signo negativo, quiere decir por la izquierda, x tiende a 1 por la izquierda, y este pseudoexponente con signo positivo es cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Qué quiere decir que tiende a 1 por la izquierda y tiende a 1 por la derecha? Bueno, aquí está el 1. La derecha de 1 son los valores más grandes que 1. Los valores que están a la izquierda de 1 son los valores más chicos que 1. ¿Qué quiere decir que x tiende a 1 por la izquierda? Pues que la x se va a acercar a 1 por la izquierda. O sea, no va a tomar ningún valor mayor que 1, sino me voy a ir acercando a x, me voy a ir acercando a 1 por la izquierda de 1, por valores más chicos que 1. Y observen que conforme me fui aproximando a 1 por la izquierda, la función esta es la izquierda. ¿Cuál fue la función? ¿A qué valor se fue aproximando? Díganme ustedes. A 2. Otra ¿A vez, dos? perdón. ¿A 2? ¿A qué? A 2, exactamente. Observen que conforme a este valor de x, pues le corresponde esta altura. A un valor más cercano a 1 le corresponde una altura más cercana a 2. Y mientras más me acerque a 1 por la izquierda, la función se acerca más a 2. Observen. ¿A qué se va acercando? En el eje Y al valor de 2. Bueno, ahora me voy a acercar a 1, pero no por la izquierda, sino por la derecha. Entonces, observen, a este valor que está a la derecha de 1 le corresponde esta altura. Si yo me acerco más a 1, le corresponde esta altura. Si yo me acerco más a 1, le corresponde esta altura. Si yo me acerco mucho a 1, le corresponde esta altura. Entonces vean cómo la gráfica conforme x se fue aproximando a 1, pero ahora por la derecha, la función ¿a qué valor en el eje Y se fue aproximando? 0. Hacia 0, efectivamente. Entonces, este es el concepto de límites laterales. Acercarse a 1 por la izquierda, acercarse a 1 por la derecha. Cuando yo me acerque a 1 por la izquierda, la función se aproximó a 2, mientras que cuando se aproximó a 1, la x a 1 por la derecha se fue aproximando a 0. Esto lo que hace es provocar una rotura en el valor 1. O sea, hace que por un lado se vaya un valor y por el otro lado se vaya otro valor, pues va a ocasionar una rotura en la gráfica. Y en este caso se dice que el límite, cuando hablamos simplemente del límite, si no especificamos como aquí por la izquierda o por la derecha, estamos hablando del límite global. Y en este caso el límite global no existe. El concepto que tenemos de límite es el concepto del límite global. Aquí el límite global no existe. Para que el límite global exista, tienen que existir los dos laterales y además ser iguales los laterales. Y en este caso no son iguales, por lo tanto no existe límite global. Hay dos razones por la cual en cálculo de una variable puede no existir un límite. Uno es que se dispare al infinito, que no haya límite, que nada lo pare, o sea, que no se aproxime a ningún valor, sino crezca, 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 o decrezca, descrezca, decrezca, o sea, que se vaya infinito o a menos de infinito.
Y hay otra razón por la que no puede existir el límite cuando el límite lateral derecho sea diferente que el límite lateral izquierdo. Son las dos únicas razones. En esos casos, el límite no existe. Existen los laterales, pero no existe el límite global, o lo que decimos límite. Cuando decimos límite, estamos hablando del límite global. Bueno, entonces la no existencia del límite global va a provocar una rotura. Este es un caso. Vamos a ver otra función. Definimos una nueva función de la siguiente manera. La función f de x a todo número que sea diferente de 2 lo envía a su cuadrado. El 1 sería enviado al 1, el 2 sería enviado el 2 no, el 1 sería enviado al 1, el 0 sería enviado al 0, el 3 sería enviado al 9, el menos 1 sería enviado al 1, el menos 4 sería enviado, el menos 2 sería enviado al 4. Todos los que sean diferentes de 2 van a ser enviados a su cuadrado. Pero exactamente el 2 no va a ser enviado a su cuadrado, sino va a ser enviado al 7. Esto es una función, desde luego. Una función que a la regla de correspondencia a todos los valores diferentes de 2 les asigna su cuadrado y solamente al 2 le asigna el número 7. Ahora, si ustedes hacen la gráfica de esta función, casi es una parábola, la parábola x cuadrada, casi. ¿Por qué casi? Pues porque el 2 no fue enviado a su cuadrado, que es el 4, sino el 2 fue enviado al 7. Esto quiere decir que este puntito que debiera de estar aquí en situaciones de normalidad se desplaza 3 unidades hacia arriba y entonces también provoca una rotura en la gráfica. La gráfica está hecha de una cuasi parábola, que sería esta parte, otra cuasi parábola, que sería esta otra parte, y un punto que está aquí. Está hecha de 3 piezas. Bien. Ahora, vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Si ustedes ven el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, aquí, ¿cuál es la izquierda de 2? Pues los valores más chicos de 2. Entonces, aquí me estoy aproximando al valor de 2 por la izquierda de 2. Y entonces, la función, ¿hacia qué valor se va aproximando? Díganme ustedes. ¿Hacia el 4? Hacia el 4, efectivamente. Conforme la x se vaya aproximando a 2, esto se va aproximando a 4. El valor hacia el cual se aproxima es 4. Entonces el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda 2 es 4. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha, vean ustedes ahora por la derecha, es por valores más grandes que 2. La función, ¿hacia qué valor se va aproximando? Díganme. Cuatro. Hacia 4 también. Me aproxime yo a 2, ya sea por la izquierda o ya sea por la derecha, fíjense que la función se va aproximando al mismo valor, que es 4. Entonces aquí sí existe el límite. El límite cuando x tiende a 2, el límite global sí existe y es 4. ¿Por qué? Por la derecha y por la izquierda es el mismo, quiere decir que existe el límite global y es 4. Me acerque yo por un lado o me acerque yo por el otro lado, es 4. Pero lo que no existe, lo que no pasa, es que la imagen de 2 no coincide con el límite. Hay una diferencia entre el límite y la imagen. El límite es el valor hacia el cual la función se va aproximando. Y vean,
que conforme me voy aproximando a 2, por la derecha se va aproximando a 4. Y si me aproximo a 2 por la izquierda, también se va aproximando a 4. El valor hacia el cual se aproxima es 4. Puede llegar a tocarlo, puede no llegar a tocarlo. Se aproxima. Nunca llega a tocarlo, porque la imagen es 7. Estás brincado este puntito 7 unidades, pero el límite existe. El límite es el valor hacia el cual la función se aproxima, que en este caso es 4. Y la imagen es el valor que la función le asigna al 2. Aquí el valor que la función le asigna al 2 es el 7. Pero conforme x se vaya aproximando a 2, la función se va aproximando a 4. No sé si me entiendan esto. Díganme. Sí. Sí. Bien. Bueno, este es otro ejemplo. Vamos a ver un tercer ejemplo. Aquí se presenta una rotura también en 2. Existe el límite, existe la imagen en 2, pero existe una rotura. Una rotura en donde un puntito se disparó 3 unidades hacia arriba. Ahora vamos a ver este otro caso. Esta función, la función f de x igual a 1 entre x. Si ustedes en un graficador grafican esta función, les queda algo de este estilo. Si tienen un graficador a la mano en el teléfono o algo, grafiquen 1 entre x y les queda algo de este estilo. Ahora, si x se aproxima a 0, vean, aquí está el 0 en el cruce de los dos ejes. Si yo me estoy aproximando a 0, la función, ¿qué le va a pasar? La función, conforme más cerca esté de 0, la función está a mayor altura. ¿Se fijan en esto? Conforme x sea más próxima a 0, la función es más próxima a, bueno, no es más próxima, sino es más grande. ¿Me entienden esto o no? ¿Lo ven o no? Sí. ¿Lo visualizan? Conforme x se va aproximando a 0, la función va alejándose del origen hacia arriba. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 0, pues es infinito. O lo que es lo mismo, no hay límite lateral derecho. Mientras que cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿qué es lo que sucede? Aquí me aproximo a 0 por la izquierda y entonces la función ¿hacia qué se va? Se va hacia, cada vez va creciendo más, pero en forma negativa. Por este lado se va a menos infinito. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es menos infinito, o lo que es lo mismo, no existe el límite. Aquí no existe el límite porque se dispara al infinito. Por la izquierda no existe límite porque se dispara a menos infinito. Aquí ni siquiera los límites laterales existen. Ni existe el límite lateral derecho, ni existe el límite lateral izquierdo. Menos aún existe el límite global. Al no existir los límites y no existir este límite, lo que también se presenta en el valor 0 es una rotura. Estas roturas se llaman discontinuidades. ¿Por qué? Pues no hay continuidad. Se rompe la gráfica, se fractura la gráfica, está hecha de 2 piezas. Esta función es discontinua en un solo valor, que es 0. Fíjense que aquí hay continuidad. En todos estos valores hay continuidad, pero en el 0 hay una rotura.
Si ustedes ven esta, en el 2 hay una rotura, un puntito que se dispara, bueno, pues es una rotura. En esta, pues es bastante evidente la rotura. Aquí en todos estos valores menores que 1 es continua, en todos estos valores mayores que 1 también es continua, pero exactamente en 1 se rompe la gráfica. Hay una discontinuidad. Bueno, esto lleva a definir lo que es una función continua en un valor. ¿Qué quiere decir continua? Continua en un valor, por ejemplo, esta, en 0 es continua. ¿Por qué? Pues porque en 0, por la derecha y por la izquierda, se aproximan a 1. Nada que se va por un lado a un valor y por el otro lado se va a otro valor. Por ambos lados se aproximan a 1. Mientras que en 1, pues por un lado, por la izquierda se aproxima a 2 y por la derecha se aproxima a 0. Tienen diferente valor. Bueno. Hay tres razones para garantizar la continuidad, o sea, para que la gráfica no presente rotura en un valor. Y esto lleva a definir lo que es una función continua. Aquí está abajo, se los voy a dar. Definición: sea f una función real de variable real. Se dice que f es continua en un valor x igual a a si suceden tres cosas. Que el límite de f de x cuando x tiende a exista. Es decir, que por la derecha y por la izquierda sean iguales los límites laterales. Que la imagen de a exista. O sea, que haya un valor en a. Y que existiendo el límite de f de x cuando x tiende a y la imagen de a, existiendo estos dos, además sean iguales, que es la condición C. La condición A y B son condiciones de existencia, que existe este límite. La condición B es que exista la imagen, la imagen de A. Pero la condición C es que existiendo las dos condiciones, que el límite exista y que la imagen exista, sean iguales. Esa es la tercera condición. En estas funciones que acabamos de ver, alguna de estas tres se rompe y por eso presenta discontinuidad la función. Vamos a analizar nuevamente una por una y vamos a ver qué es lo que pasa, por qué se presentan discontinuidades. ¿Cuál de estas tres condiciones se rompe? A aquí está representando cualquier valor. Sí, cualquier valor. Un valor en el eje X, un valor en el eje horizontal. Vamos a ver la primera. Aquí está la primera que vimos. Aquí A sería 1. La pregunta sería, ¿es continua en X igual a A? Además de que es obvio por la gráfica que no es continua, aquí vamos a ver cuál de las tres condiciones se rompe. Vimos que el límite cuando X tiende a 1 por la izquierda y el límite cuando X tiende a 1 por la derecha son diferentes. Entonces aquí la situación es que el límite cuando X tiende a 1 no existe. Lo que se rompe es la primera condición, porque la primera condición para que exista continuidad es que el límite cuando X tiende a exista. En este caso A igual a 1. En el primer caso, al no existir este límite, se rompe la primera condición y ya con eso
no se puede garantizar que va a haber continuidad, sino que va a haber rotura. Vamos a analizar la segunda, el f de x igual a x cuadrada si x diferente de 2 y 7 si x es igual a 2. Aquí calculamos el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho y vimos que sí existe el límite. Aquí sí existe el límite. ¿Por qué? Me acerque yo a 2 por este lado o por este lado, la función se acerca a 4. Coinciden los límites laterales. Entonces existe el límite global y es un 4. También existe la imagen de 2. F de 2 es 7. Existe el límite cuando x tiende a 2 y existe la imagen de 2. Pero aquí lo que se rompe es la tercera condición. Existe el límite cuando x tiende a 2 y existe la imagen de 2. Pero no son iguales. El límite cuando x tendía a 2 era 4 y la imagen de 2 era 7. Entonces, no son iguales. Por lo tanto, aquí se rompe la tercera condición. Sí existe el límite, existe la imagen, pero no son iguales. Y eso provoca una discontinuidad, una rotura. Y vamos al tercer caso, al tercer ejemplo. F de x igual a 1 entre x. Y la pregunta sería, ¿es continua en 0? Bueno, es obvio que no es continua porque pues, aquí la gráfica está presentando una rotura. Pero analíticamente y de acuerdo a la definición, observamos que la imagen de 0 no existe. F de x igual a 1 entre x. Bueno, f de 0 sería 1 entre 0, pero 1 entre 0 pues no existe, no está definida. Allí lo que no existe es la imagen. La segunda condición, la imagen de 0 no existe. Para que sea continuo debe de existir, además de que tampoco existe el límite cuando x tiende a 0. ¿Por qué? Pues porque vimos que ni siquiera los límites laterales existen. Si no existen los límites laterales, no existe el límite global. En este último caso, ni existe el límite cuando x tiende a A, ni existe la imagen de A, siendo A el 0. Y esto va a provocar una rotura. Si alguno de estas falla, ya sea la A o la B, ya ni sentido tiene hablar de la C, porque C se tiene que dar existiendo estas dos. Y aquí ni existe esta ni existe esta. Entonces, no se puede comparar algo que no existe. Cuando alguno de estos incisos no se cumple, se presentará una rotura en la gráfica. En el caso de la primera función, la condición A es la que no se da en la primera. No existe el límite cuando x tiende a U. En el caso de la función B, la condición que no se da es que el límite sea igual a la imagen de 2. El límite cuando x tiende a 2 sea igual a la imagen de 2. En un caso es 4 y en la otra es 7. Y en el último caso, pues ni se da la A ni se da la B. Ni existe el límite cuando x tiende a 0, ni tampoco existe la imagen de 0. Entonces, eso provoca otra discontinuidad. A ver, ¿hay preguntas al respecto? Díganme. ¿Puede volver a explicar el último caso, por favor? Si el último caso, a ver, me estoy acercando a 0 por la derecha. ¿Hacia qué se va la función? ¿Qué le está pasando a la función? ¿Hacia qué se dispara?
hacia 0. ¿Cómo hacia 0? Está creciendo, ¿no? ¿Qué se está acercando aquí, a este valor? ¿O está creciendo? Ah, infinito. Ah, infinito. Cuando X tiende a 0 por la izquierda, ¿hacia qué se va? Hacia menos infinito. Exactamente. Ni existe el límite lateral derecho, ni existe el límite lateral izquierdo. ¿Está de acuerdo, compañero? Sí. Entonces, no existe este límite, el límite global. Si no existen los laterales, menos existe el global. Para que exista el global, tienen que existir los laterales y ser iguales. Aquí no existe ninguno. Entonces, este límite no existe. Ah, ok, muchas gracias. ¿Será continua en A? Pues si el límite no existe, no es continua en A. Si una de estas tres condiciones falla, se va a presentar una rotura en 0. Aquí el valor de A en cuestión es el 0. Estamos hablando de X igual a A. Tampoco existe la imagen de A, porque ¿cuánto sería F de 0? 1 entre 0, y 1 entre 0 existe, pues eso no está definido 1 entre 0. Ni existe la imagen, ni existe el límite. No sé si le contesté, dígame. Sí, ya lo entendí mejor. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, profe. Bueno, miren, estas cosas son importantes por lo siguiente. Voy a compartir nuevamente la pizarra porque parecería que está muy forzado esto de crear funciones así y no es tan forzado. Vamos aquí a poner una situación muy real que ha pasado en todas las casas de ustedes. Aquí la vamos a ilustrar y van a ver que esa situación se presenta. A ver, vamos a hacer una situación hipotética en donde aquí en el eje horizontal está el tiempo, T, el tiempo. Y aquí en el eje vertical vamos a poner la presión dependiendo del tiempo. Aquí vamos a llamarle a este tiempo, este instante, el tiempo T asterisco, T estrella, como gusten. Y vamos, la situación que quiero ejemplificar es la de la olla express. A ver, vamos a pensar en una olla express. Esta es la presión ambiente. Vamos a llamarle presión ambiente. La presión a la que estamos ahorita. Sí varía, por ejemplo. A lo mejor si ustedes están en Xochimilco, varía respecto a mí que estoy en Coyoacán, o respecto a alguien que está en Veracruz, o respecto a alguien que está en Oaxaca, no se puede variar, sí, muy poco, pero varía. Esta es la presión ambiente. Y ustedes colocan su olla de presión, o sea, la olla express. Conforme va aumentando el tiempo, ¿la presión de la olla aumenta o disminuye? ¿Quién me dice? Ponen su olla de presión en la lumbre y pasa transcurriendo el tiempo. Inicia la olla de presión a la presión ambiente cuando tapan la olla. Y conforme va pasando el tiempo, ¿crece la presión o disminuye?
Crece. Va creciendo, va hacia arriba. La presión va subiendo, 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 subiendo. Si ustedes se olvidan de que existe esa olla y ahí la dejan prendida, va a llegar un momento crítico, un tiempo en donde, ¿qué pasa? Se botan las válvulas, explota, brinca la tapa de la olla y ¿qué pasa? Que abruptamente la presión de la olla se regresa a la presión ambiente. Entonces, este es un caso muy real en donde se da un fenómeno, en donde se da, si ustedes se olvidan de su olla express, pues esta presión sigue aumentando, 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 y si se olvidan va a llegar un momento que de repente suena por ahí una explosión, y ahí quedan los frijoles embarrados por todos lados, en la pared, en todos lados quedan embarrados. Bueno, en este tiempo es donde se presentó la discontinuidad. A cada tiempo corresponde una presión, pero va a llegar un tiempo en donde si ustedes dejan ahí la olla express prendida, van a botarse las válvulas y regresa la olla a la presión ambiente. Bueno, esta es la discontinuidad. Aquí se presentó una discontinuidad. ¿Sí? ¿Sí? Esta PDT no es continua en el valor T igual a T asterisco. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que se necesita quedar prendida la olla para que bote las válvulas. Y al botar las válvulas, abruptamente, la olla va a regresar a la presión ambiente. Este es un fenómeno real. ¿Me entienden cómo funcionan las discontinuidades? ¿Sí o no? Díganme. Sí, profe. Sí. Hay una Sí. rama de las matemáticas que se llama teoría de catástrofes. Y precisamente lo que estudia son las discontinuidades. Busca en fenómenos que se dan naturalmente las discontinuidades. En donde están las discontinuidades le llaman catástrofes. Pues sí, bueno, esta es una catástrofe, que botó la olla express y quedó la cocina llena, atascada de todo lo que contenía la olla express. Pues sí, es una catástrofe. Digo, tal vez no la vean muy grave, pero es una catástrofe. Sí. Y es una catástrofe en donde la olla express, de llevar una tendencia, de repente, abruptamente cambia su presión hacia abajo. ¿Qué implica este cambio de presión? Pues este cambio de presión implicó una catástrofe, una explosión. Vamos a ver otra catástrofe. A ver, aumentamos otra pantalla y vamos a poner otra situación que es una catástrofe y que la podemos ver como una discontinuidad. De hecho, todas las catástrofes o lo que entendemos nosotros como catástrofes son discontinuidades. Miren, aquí en el eje horizontal voy a poner también el tiempo. Y aquí voy a poner el número de habitantes. A ver, ¿cómo le pondré? Voy a usar
I de t. ¿Qué es I de t? El número de habitantes I de t va a ser el número de habitantes en la ciudad japonesa de Hiroshima. Hay un tiempo hay un instante t asterisco, no recuerdo exactamente la hora exacta, ni siquiera el día me acuerdo, pero fue en el año de 1945. ¿Qué pasaba? Pues la población de Hiroshima iba aumentando, como son las poblaciones en general, tienden a aumentar, no tienden a disminuir. Y de repente, ¿qué pasó? Cayó una bomba atómica en Hiroshima que casi toda la población la vaporizó. Materialmente, todos los habitantes de la ciudad se hicieron vapor por el efecto de la bomba atómica. Y entonces, si el número de habitantes iba creciendo, de repente el número de habitantes abruptamente pasó a ser muy poco y ya fue creciendo más lentamente. Es decir, el número de habitantes iba creciendo regularmente en la ciudad de Hiroshima y hubo un día y una hora en el año de 1945 que los gringos soltaron la bomba atómica. ¿Y qué pasó con esa población? De llevar este número, se sienta y llega a este número. Y luego para seguir creciendo. Pero aquí se presenta una discontinuidad. Bueno, aquí está la catástrofe y esta es una discontinuidad. Es decir, sigue una regla la población y de repente de un momento a otro, de un instante a otro, sigue otra regla la población. Sí existen los fenómenos discontinuos. La agresividad, por ejemplo, si pudiéramos medir la agresividad, cuando uno de ustedes lo hacen enojar y llegan a los golpes, llegan a las manos, eso presenta una discontinuidad. Bueno, se van enojando, pero llega un momento en que ya se hartan y entonces empiezan a manifestar la agresividad. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora aquí no aumentó, sino al contrario, no disminuyó, sino al contrario, aumentó. Pasan a un nivel de agresividad o de enojo más grande y hay una discontinuidad. Eso es lo que estudia la teoría de catástrofes, busca las discontinuidades en los fenómenos. Por ejemplo, en física cuántica hay discontinuidades. Si nosotros dibujamos las órbitas de los átomos, de los electrones que dejan los átomos, vamos aquí a poner un electrón que está dando vueltas en su órbita alrededor del núcleo.
empieza a dar de vueltas y sucede una cosa, que de repente ese electrón, de estar allí, pasa a estar en otra órbita. Eso sucede mucho. A ver, es que quiero borrar esto para ilustrarlo aquí. A ver. Aquí está el electrón. Y de un momento a otro, ¿qué pasa con ese electrón? Desaparece de aquí, pero así instantáneamente, y salta a otra órbita. Eso pasa en física cuántica. De aquí, de repente pasó acá. Ahí, si ustedes ven, hay una discontinuidad en trayectoria. Y eso pasa. Es decir, los fenómenos discontinuos son normales, son frecuentes. ¿Me explico o no me explico? Sí. Sí. Bien. Ahora, vamos a ya empezar a hablar del examen. Para el próximo examen, bueno, para la próxima evaluación, como siempre les voy a hacer un examen así de opción múltiple y un desarrollo. Les voy a poner un prototipo, algo así como sería el examen. A ver, nuevamente comparto una pantalla para que vayan trabajando sobre el examen. Por ejemplo, el examen. A ver, examen. Aquí vamos a poner el examen, pero no en este color. El examen serían encontrar 4 límites, quitando la indeterminación. 0 entre 0 o infinito entre infinito. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de 1 más x a la quinta más 3 entre x cúbica más 1. Este sería otro. El límite cuando x tiende a menos 3 de x cúbica más 27 entre x cuadrada más 5x más 6. 3, otro límite. El límite cuando x tiende a, ¿qué le pondremos? Cuando x tiende a pi medios, pi medios son 90 grados, de 1 menos el seno de x entre x menos pi medios. Cuatro, el límite cuando x tiende a 5 de la raíz cuadrada de x más 5 menos raíz de 10 entre
2x menos 10. Digamos, 4 límites. Eso sería el examen. 4 límites que lo podemos hacer por opción múltiple en un formulario de Google. Eso sería el examen. Con de 2 a 3 horas de tiempo para hacer una pregunta, más bien un desarrollo, por ejemplo, calcular el área bajo la gráfica de f de x igual a x cúbica más 1 en el intervalo 0, 1, para que no esté muy complicado, 0, 1. Aquí van a necesitar tener la fórmula de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Perdón, no al cuadrado. A ver, aquí me equivoqué. A ver. 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más puntos suspensivos hasta n al cubo. Va a ser una formulita que va a implicar un polinomio de grado 4. Va a ser an a la cuarta más bn cúbica más cn cuadrada más d. Hay que encontrar los coeficientes a, b, c y d. Hay que encontrarlos. No sé si ustedes recuerdan que cuando vimos inducción, vimos que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, la suma de los cuadrados de los números naturales desde el 1 hasta el n fue 2n cúbica más 3n cuadrada más n sobre 6. Este es un polinomio, como eran cuadrados, la suma de los cuadrados fue un polinomio de grado 3. Ahora, ¿qué va a ser? Van a necesitar un polinomio, digo, la suma de los cubos va a ser un polinomio de grado 4. Así como sacamos este, en los preliminares tienen que sacar este. ¿Sí? Y entonces calcular el área bajo la gráfica como lo hicimos con la parábola f de x igual a x cuadrada en el intervalo 0, 1. Traten de copiar ese método. Es más, de una vez les digo cuál es el resultado. Sería el área, la respuesta de esa área sería 5/4. Y esto sería 1.25. Esa es la respuesta. El área bajo esta parábola, digo, bajo esta curva x cúbica más 1, de 0 a 1 va a ser 1.25 unidades cuadradas, porque son. Lo importante no es sacar la respuesta, sino lo importante es el desarrollo, que sepan cómo sacarlo. Eso es lo que se califica aquí, el desarrollo. Ya desde encontrar la suma de los cubos y calcular el área bajo la parábola. Y también, dentro del mismo desarrollo, pues presentar
una analogía de funciones discontinuas, así como ahorita yo les presenté el caso de la olla express, el caso de la población de Hiroshima cuando cayó la bomba atómica, que ustedes me presenten un problema en donde exista o donde se vean una o varias discontinuidades. Un ejemplo. De un fenómeno. Un fenómeno puede ser físico, biológico, de cualquier tipo, donde se presenten discontinuidades. Discontinuidades. Bueno, esto sería cuestión de, pues como son técnicas para calcularlo, sería cuestión de 2 a 3 horas. Esto sería pues cuestión de, no sé, una semana tal vez, para que lo hagan. Váyanlo trabajando. Esto pues no es precisamente el examen, es una cosa para que lo vayan haciendo. Pueden hacer esos 4 ejercicios y tomarse el tiempo para que vean ustedes cuánto tiempo se tardan en hacer eso, en esos 4 límites. Vayan haciendo calcular el área bajo esta gráfica. Para calcular esta área van a necesitar esta fórmula. Vayan ustedes tomando el tiempo de cuánto les cuesta hacerla y vayan pensando en un ejemplo. Para estos dos les doy una semana, para estos les daría yo unas horas, porque pues estas son técnicas, Y eso sería el próximo examen, antes de salir, desde luego antes y mucho antes de salir de vacaciones. A ver, ¿alguna duda? No, profe. Tómenle captura, este es el prototipo, es el ejemplo, así va a ser el examen. No van a ser ni esos límites, ni va a ser esta área. Pero este va a ser el prototipo del examen. ¿A partir de cuándo lo hacemos? Díganme. ¿Quieren analizarlo hoy? ¿Mañana me dicen? ¿O me dicen el viernes? Sí, mejor. Mejor. Ok. ¿Van a tomarle captura a esto? Supongo que sí, ¿no? Sí, sí. Sí, profe. Ok. Este ejemplo lo quiero, aunque sea cualitativo, o sea, no necesariamente cuantitativo, sino un ejemplo donde fehacientemente se vea que hay una caída abrupta, ya sea en el tiempo, ya sea en la presión, ya sea en cualquier contexto, pero en donde se vea una caída brusca o una subida brusca de algún fenómeno que crecía o decrecía continuamente y de repente cae, se da el sentón.
Obviamente ninguno de los que yo aquí les mencioné. A ver, ¿alguna duda? No. A ver, repasen en los preliminares del Classroom. Está esto. ¿Cómo sacamos la suma de los cuadrados de los n primeros números naturales? Fue planteando una ecuación de grado, más bien un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Aquí van a necesitar plantear una ecuación con 4 incógnitas, un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas para resolver A, B, C y D. Pero véanlo como hicimos para que ustedes rehagan este. Bueno, quiero ver algún avance el viernes. Quiero ver algún avance. Porque si no veo yo avance, pues ya de una vez el lunes ponemos el examen y a partir del lunes empieza a correr todo. Si no me dicen nada, tengo yo que apresurarlos. Pero quiero que el viernes me digan algo y sobre todo que vea yo avance en este renglón, porque tal vez no sea muy complicado, pero en este renglón. Esto en horas lo resuelven, exagerando 3 horas. No, lo necesitan siquiera una semana. En un día sacan esta ley, en otro día plantean esto. X cúbica más 1. Miren, vamos a ver X cúbica más 1, cómo se vería en GeoGebra. A ver, voy a dejar de compartir esto. ¿Ya le tomaron captura? Sí. Sí, ya. Voy a dejar de compartir esto y vamos al GeoGebra para ver cómo se vería. A ver. A ver. Vamos a compartir. Aquí está el GeoGebra. Vamos a poner en esta entrada la función f de x igual a x al cubo más 1. Ahí está. Como nos interesa verla en el intervalo 0, 1, voy a acercarlo en el intervalo 0, 1. Aquí está el intervalo 0, 1. ¿Lo visualizan bien? Oh. Sí. Sí. Bueno, entonces yo lo que quiero es el área bajo esta curva de 0 a 1. Por lo tanto, aquí vamos a poner sumas en esta, creo que es en esta suma inferior. Ahí ponemos la función que sería f de x. Aquí ponemos el extremo que sería 0. Y aquí pondríamos el otro extremo que sería 1. Y el número de rectángulos vamos a ir poniendo, vamos a poner 6 rectángulos. Vean.
Con 6 rectángulos, si yo hago la suma con 6 rectángulos por aproximación, sería 1.17. Pero si en vez de ser de 6 rectángulos es de 10 rectángulos, entonces fíjense que esto sería 1.2. Fíjense, lo están haciendo de 0 a 1. Voy a poner no 10, sino voy a poner 20 rectángulos. Y entonces queda 1.23 con 20 rectángulos. O sea, mientras más rectángulos hay, la aproximación es mejor, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, Sí. sí, sí. Si lo hacemos con 100 rectángulos, vean, ya me dio el 1.25. Obviamente, si lo hago con 200 rectángulos, pues con mayor razón. Y si lo hago con 1000 rectángulos, con mayor razón, 1.25. Ya desde 100 rectángulos, ya me dio el 1.25. Ya me da aproximaciones a centésimos. Esa es la respuesta. Si nosotros esto lo acercamos, vamos a ver los rectangulitos con mayor detalle. Véanlos aquí. A ver, si los vislumbran. Estas partes que se ven huecas son los faltantes, pero ya son muy chicas. Entonces, lo que tienen que hacer es la suma con n rectángulos y luego tomar el límite cuando n tiende a infinito y les debe de salir ese límite 1.25. Eso es lo que tienen que hacer. Reproducir el área bajo la parábola, pero ahora bajo la curva, no x cuadrada, sino x cúbica más 1. ¿Ok? Trátenlo de hacer. No sé si quieran tomar captura de esto, que es el GeoGebra, o... Aquí está, el área bajo la curva x cúbica más 1. Aquí dice el área 1.25, aproximado a 100 unidades, a 100 rectángulos. A 10. Bueno, ya no quedó, porque 100 es 1.25. Ahí si quieren tomar captura, adelante. Claro, estos son métodos pues nuevos, modernos, pero lo que hay detrás de este programa es todo lo que hicimos cuando calculamos el área bajo la parábola x cuadrada. ¿Puedo dejar de compartir? Sí. Sí. Bueno, entonces es el límite para que lo hagan con calma una semana. Me dicen entonces el lunes. Vamos a empezar mañana, ¿les parece? Vamos a empezar resolviéndolo el día de mañana, ¿les parece? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, entonces hasta mañana y me despido. Faltan 5 minutos, pero ya no hay mayor cosa que hacer. Por favor, guarden los que me toman. Si alguien que haya tomado captura, por favor, recuérdenme cuáles son los límites mañana para que los empecemos a hacer. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, hasta mañana entonces. Que pasen buen día. Gracias. Hasta mañana, Gracias, buen día. Gracias, profe. Gracias, buen día. Buen día. Gracias, profe. Buen día. Buen día.